Buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en esta ponencia titulada Inteligencia espacial contra el intrusismo turístico. Me acompañan Ignacio Andrés Rosselló, consejero ejecutivo de Nuevas Tecnologías del Consell Insular d'Eivissa, y Javier Torres, director insular de Nuevas Tecnologías del Consell Insular d'Eivissa. Vamos a dar comienzo, pues, con esta ponencia. Bien, buenos días a todos. Yo haré un poquito una introducción más teórica de lo que hemos llevado a cabo en nuestro proyecto y luego tanto Javier como Adam harán la parte más teórica. Bueno, nosotros partíamos de julio del 2024, donde teníamos en una sola plataforma en Ibiza 2.830 anuncios más o menos ilegales. Eso nos suponía unas 14.500 plazas que no estaban registradas dentro de nuestro sistema. Entonces nos hicimos una pregunta. ¿Se puede combatir el intrusismo con la inteligencia espacial o territorial? Ibiza, el año pasado, el 2025, recibió cerca de 3 millones de visitantes. Sabemos que la isla de Ibiza hoy en día es uno de los destinos turísticos más reconocidos de la isla. O sea, de la isla no, del mundo en general. Pero sí que es cierto que el problema no es el turismo, el problema es gobernarlo. Gobernar el territorio, gobernar la actividad económica, gobernar la relación que teníamos que tener entre los residentes y los visitantes. Y eso hay que hacerlo con justicia, con datos y con capacidad de actuación. Hace apenas un año teníamos un problema estructural. Miles de plazas turísticas ilegales estaban dentro de nuestro sistema sin control. Actividad económica fuera de la normativa y una administración que, aunque tenía voluntad y marco jurídico, no tenía visión global de lo que era nuestro territorio. No era un problema ni de falta de inspección ni de normativa, era un problema de información. No sabíamos exactamente dónde estaban esas viviendas, no podíamos visualizar el fenómeno en su conjunto. Actuábamos por denuncia, actuábamos por indicio, por reacción. Y esto tiene una simple frase: cuando la administración actúa sin información estructurada, siempre va por detrás del problema. Y entonces nos hicimos preguntas simples. ¿Y si el problema no es la vivienda turística ilegal? ¿Y si el problema es que no tenemos inteligencia territorial en tiempo real? Ahora sí lo sabemos. Sabemos dónde están. Hoy podemos verlas en un mapa. Hoy la administración no reacciona, actúa con datos. Y eso es lo que venimos a explicarles hoy a ustedes. Cómo una administración ha pasado de sospechar a saber. Partimos de un problema real, un problema que era que miles de viviendas se destinaban al uso turístico, sin control, y el parque residencial se reduce, la oferta se disminuye, el precio sube, y el acceso a la vivienda pasó a ser en Ibiza un problema social. En un territorio como Ibiza, que es un territorio finito, pequeño, cada vivienda cuenta. No estamos hablando solo de turismo, estamos hablando de cohesión territorial. No identificar estos anuncios ilegales, por un lado, genera competencia desleal. No todos compiten en igualdad. Tenemos un problema y un efecto económico. El que está dentro de la normativa paga tasas, paga impuestos, cumple requisitos técnicos y estándares de seguridad. Quien está fuera del sistema no lo hace. Esa genera una distorsión del mercado y la Administración tiene la obligación de garantizar igualdad de condiciones. Si la ley solo la cumplen algunos, deja de ser ley. Por otro lado, teníamos un problema de efecto territorial. Cualquier plaza o vivienda consume agua, consume residuos, movilidad, afecta a las infraestructuras que tenemos en la isla. Y cuando esas plazas no están registradas, la planificación de la Administración es complicado de poder controlar sobre sus estructuras. No puedes planificar aquello que no ves. Pero al final el efecto más grave de todos es el intrusismo de las viviendas ilegales, porque rompe la igualdad y cuando la ciudadanía percibe que hay actividad económica fuera de control administrativo, la confianza institucional se resiente. Y la confianza es el activo más importante de una administración pública. Les voy a explicar muy brevemente de dónde veníamos y cómo actuábamos antes.
Antes actuábamos por denuncias. Recibíamos un aviso, buscábamos manualmente, lo poníamos en una base de datos, revisábamos uno a uno. Era un modelo reactivo. No sabíamos si en una zona había 10 viviendas o había 200. No teníamos una visión global. Era un sistema lento, fragmentado y dependiente del azar. El verdadero límite no era de inspección, ni de normativa, ni de voluntad política. Era falta de inteligencia territorial. La Administración no tenía una herramienta que integrara registro legal, datos de plataformas, cartografía e información inspectora en un único sistema coherente. Y al final, ¿cuál fue nuestra principal reflexión? Entendimos algo fundamental. El problema no era Airbnb u otras plataformas. El problema era que la Administración no veía en territorio en el tiempo real. Cuando no ves, no puedes priorizar. Cuando no priorizas, no optimizas recursos. Y cuando no optimizas recursos, pierdes la eficacia pública. Y es aquí cuando ya nos hicimos dos preguntas fundamentales. ¿Cómo convertir datos dispersos en inteligencia estructurada? ¿Y cómo pasar de actuar de sospecha a actuar por evidencia? Y esta es mi parte teórica y ahora mi compañero Javier Torres os explicará la parte práctica justo con Adán. Buenos días a todos. Lo que acabamos de describir no era un problema político, era un problema de datos. Cuando llegó el nuevo director insular de intrusismo, que llegó a finales de 2024, nos planteamos un problema y teníamos que buscar una solución. La solución tenía que llegar antes de junio del 25, que es cuando empieza la temporada turística. Teníamos 6 meses para actuar y 6 meses donde tenías que montar un sistema que tuviera resultados rápidos. No daba tiempo a licitar. Las licitaciones, ya sabemos que la administración pública son lentas. No podíamos invertir grandes cantidades de dinero, entonces teníamos que buscar soluciones propias. ¿Y qué hicimos? Recursos propios. Teníamos conocimientos de GIS y teníamos herramientas de código abierto. Y a partir de aquí es cuando empezamos a diseñar un sistema en el cual pensamos que podíamos llegar a tener resultados. Montamos una metodología de trabajo en 5 pasos. El primero era localizar las viviendas legales que había en Ibiza. El segundo era la inserción de URLs de las plataformas digitales. El tercero, identificación de las viviendas sin licencia. El cuarto, generación de documentación administrativa automatizada. Y el quinto, coordinación interadministrativa en tiempo real. Ahora explicaremos paso a paso. El paso 1, la localización de viviendas turísticas legales. Cuando nosotros empezamos con este trabajo, fuimos al área de turismo y les pedimos la información que tenían de viviendas turísticas legales. Y claro, la sorpresa fue que no tenían referencias catastrales, no tenían coordenadas. Entonces tuvimos que hacer un trabajo de ubicar una a una todas las viviendas turísticas legales sobre un GIS. Trabajo que no estaba hecho y nosotros pensábamos que ya estaría avanzado. Bueno, pues tuvimos que ubicar sobre un mapa todas las licencias turísticas, lo que nos llevó, evidentemente, bastante trabajo. El primer paso lo teníamos cumplido. Aquí podemos ver, a ver si me deja el vídeo. No, veo que no me deja darle al play y no me deja activar el vídeo. Bueno, esto realmente es un vídeo donde se podían ver todas las licencias que se habían insertado en el mapa de toda Ibiza con sus números de registro y donde se podía ver en urbano y en rústico todas estas licencias. Igualmente, si me pueden mirar para posteriormente poder... No va. Vale. Pasamos al siguiente. El paso número 2 era la inserción de las URLs de las plataformas digitales. Dio la casualidad que en ese momento teníamos una empresa que era Mabrian, que lo que hacía era scrapping de las plataformas de anuncios. ¿Y qué hicimos? Nos pasaron todo este scrapping, lo insertamos en nuestro GIS, entonces teníamos todos los puntos georreferenciados de todos los anuncios, en este caso de Airbnb. Empezamos a trabajar con Airbnb. También es cierto que estos puntos, como bien sabemos,
no están en las viviendas. Las coordenadas que da Airbnb no son reales. Tienes la vivienda y las coordenadas te las dan muy diferentes realmente donde tienen que estar. Entonces insertamos todos estos anuncios en la plataforma del GIS que teníamos. Es una pena no poder ver los vídeos. ¿Aquí? Sal del modo presentación. No, es que no me deja. Escape y dale al play. Bueno, a ver si me lo pueden mirar mientras. Vídeo. Aquí vemos, aquí en el vídeo se vería todos los puntos rojos que están en la isla de Ibiza, donde al pinchar sobre ellos se abre información que nos pasaba Mabrian con el scrapping que se había realizado. Esto es de YouTube. Pinchas y en principio iba. Y aquí no se ve, ¿no? Ahora. Aquí. Dale ahora. Aquí se carga, sí. Ahora sí. Ah, es curioso, aquí no, pero allí sí. Bueno. Vale. Bueno, seguimos. Vale, perfecto. Vale. Perfecto, vale. Pues... Perfecto, mira. Pues aquí como vemos es el scrapping de la página de la plataforma Airbnb donde se ven todos los puntos ubicados sobre el mapa. Vale, teníamos el paso 2, ahora íbamos al tercer paso. Identificación de las viviendas sin licencia. Por un lado teníamos toda la vivienda legal ubicada y georreferenciada y por otro lado teníamos todos los anuncios, en este caso de la plataforma Airbnb, también georreferenciados. ¿Perdón? Modo presentación. Sí, tengo más vídeos. Tiene que ser así. Vale, pues lo siento, tiene que ser así, veo. Identificación de las viviendas. Como decía, teníamos las viviendas legales ubicadas y todos los anuncios de Airbnb georreferenciados. Entonces, teníamos que detectar, fue un trabajo de anuncio a anuncio. Íbamos a cada anuncio, analizábamos ese anuncio y el trabajo más complicado es si ese anuncio tenía su número de licencia turística, lo comprobábamos con el GIS que ya teníamos con las viviendas con licencia y comprobábamos que fuera la correcta, lo validábamos. El problema es cuando no tenían número de licencia. Teníamos que averiguar ese anuncio, que no estaba bien ubicado, cuál era la vivienda exacta. Y lo que hacíamos era analizarlo a través de muchos datos, de formas de la vivienda, piscinas, fachadas, datos que encontrábamos y analizábamos uno a uno. Aquí podemos ver en el vídeo todos los puntos. Esto es el scrapping que se hizo de Airbnb. En verde están todas las viviendas que ya íbamos localizando. Esto es durante el proceso del trabajo, este vídeo no es el final. Y las rojas en las que nos faltaban por localizar. Entonces íbamos una a una analizando estas viviendas. Este otro vídeo, a ver si carga. Este otro vídeo lo que hace es que mostramos... No, está dando problemas. Vale. Vale. En este vídeo lo que vemos, todos los puntos rojos son viviendas que ya habíamos detectado que no tenían licencia turística. Entonces lo que hacíamos era introducir datos. Todos los datos que ya habíamos analizado para posteriormente poder automatizar informes, actas o resoluciones. Íbamos una por una. Aquí podemos ver, aquí cargamos las viviendas turísticas legales en urbano y en rústico y todos los puntos rojos son las viviendas turísticas que habíamos detectado que eran ilegales. Una vez que teníamos toda esta información analizada, teníamos que automatizar. Teníamos la información en el GIS, teníamos el área de intrusismo y teníamos que generar los documentos. Era complejo. Si el área de intrusismo tenía que generar cada documento, ¿qué hicimos? En el propio sistema de información geográfica, lo que hicimos fue automatizar. Teníamos datos ya introducidos, diseñamos unas plantillas,
informes técnicos, actas, lo que nos pidieran desde intrusismo, y automáticamente chupábamos estos datos. Aquí podemos ver, como ya había dicho, los puntos rojos con las viviendas ilegales, donde introducimos datos. Y ahora lo que hacíamos es, si queríamos generar 50 informes técnicos a la vez, seleccionamos las 50 viviendas que queríamos, les dábamos una variable que era imprimir sí, y automáticamente nos generaba documentos, los 50 documentos en PDF. Entonces ya teníamos el documento realizado para posteriormente pasar al área de intrusismo que generaba el expediente. ¿Qué conseguimos con esto? No duplicar los datos y automatizar. La administración ya sabemos que a veces se duplica demasiado la información, lo que digo yo siempre, el copia-pega. Entonces aquí no había copia-pega. Una vez se introducen los datos y posteriormente se generan todos los documentos que nos pidieran. Y ahora pasamos al cuarto punto, que era al 5 punto, que era coordinación entre administraciones. En Ibiza el Consell tiene las competencias de turismo. ¿Qué pasaba? Que si un ayuntamiento detectaba una vivienda turística ilegal, ¿cómo no la hacía llegar? Entonces, aquí es donde entra mi compañero de Nexus Geographics, que se diseñó una aplicación para trabajar en tiempo real con ayuntamientos y el Consell Insular. Sí, aquí lo que se hizo es implementar nuestra plataforma especializada en ayuntamientos en Mapa, que precisamente uno de sus puntos fuertes es integrar bases de datos diversas de gestión municipal, ¿no? En este caso eran licencias de uso turístico legales, ¿vale? Entonces aquí lo que se hizo básicamente es poner en marcha el módulo que le llamamos intranet y el módulo de inspección móvil. Y tenían que ser puestos en marcha desde la perspectiva de la colaboración entre administraciones. Es decir, que el Consell Insular pudiera ver los datos de todos los ayuntamientos, pero que los ayuntamientos no pudieran ver los datos del ayuntamiento vecino, ¿vale? Entonces aquí, en un pequeño vídeo, si tenemos fortuna viéndolo, se enseña un poquito la interfaz de este GIS web, es un GIS web, ¿vale? Nuestra solución, aquí se ve la parte interna, ¿vale? A la izquierda el árbol de capas, con todas las licencias ya ubicadas sobre el mapa de toda la isla, ¿sí? Licencias legales en este caso, ¿eh? Y apartamentos que agrupan uno o varios alojamientos turísticos, ¿vale? Son diferentes capas en las cuales pinchamos y no se ve bien los atributos, pero bueno, al final son descripciones, nombre del apartamento turístico, código de la licencia turística, etcétera, ¿vale? Hay una serie de capas y atributos alfanuméricos que las propias funcionalidades del SIC permiten explorar desde la interfaz. Es un GIS sencillo, accesible, utilizable por usuarios técnicos y no técnicos. Aquí, por ejemplo, vemos lo que comentaba Javier, ¿no? Las capas en diferentes colores, seguramente se ve un poco borroso y demás, pero aquí básicamente son las licencias revisadas, anuncios detectados sospechosos de no tener una licencia vinculada, revisiones ya realizadas, ¿vale? Hay una serie de categorización de la capa en función de estos parámetros, con sus atributos asociados. Es decir, vemos una serie de URLs a la derecha, las URLs de Airbnb ya vinculadas al punto, ¿vale? Esto se hizo a nivel de toda la isla y, como digo, a nivel de cada ayuntamiento. Entonces, la idea era poder visualizar esto también en campo, para poder hacer inspecciones, ¿de acuerdo? Y es lo que vamos a ver a continuación, que cada ayuntamiento tiene sus licencias ubicadas y ahora entraremos a una en concreto, la cual se ve desde este entorno de administración y de gestión, pero también se ve desde el entorno de inspección. Y ahora vemos ahí toda una serie de atributos alfanuméricos que son los que en campo se pueden editar y revisar, entre otros, fotografías y firmas de la inspección. Esto corresponde a las inspecciones de cada ayuntamiento. Cada ayuntamiento, en este caso suele ser la policía local, entra a la aplicación de inspección e inspecciona solo las viviendas sospechosas de ser
viviendas de uso turístico ilegal que están en su municipio, ¿vale? No las de los demás. Pues aquí cada ayuntamiento tiene su propio entorno. Aquí el administrador puede verlos todos. Y vamos a entrar precisamente a la que se estaba viendo desde el entorno de administración y veremos los mismos campos, pero ya en modo inspección, ¿vale? En modo formulario personalizado, con checks, valoraciones rápidas, ¿no? Aquí hay preguntas, se ven muy pequeñito, pero ya os lo digo yo, ejercer una actividad sin licencia, hay un check marcado. No alcanzo a leerlo yo tampoco. Vale, está usted de vacaciones, la vivienda es de un tercero, etcétera, etcétera. ¿Está el propietario de la vivienda presente, sí o no? ¿Vale? Si hay una queja o denuncia por ruido que ha motivado esa inspección también, ¿vale? Y aquí toda la serie de fotografías y la firma, ¿vale? Entonces, ¿esto qué es? Esto es un sistema de inspección móvil, ¿vale? No es otra cosa. Que a la vez, y esto es en tiempo real, los datos inspeccionados se vuelcan al GIS interno, ¿vale? Esto es importante porque el mismo personal municipal va viendo lo que hacen sus compañeros, es decir, 2 personas no van a inspeccionar lo mismo, y además el Consejo Insular también lo ve cuando se hace una inspección, ¿vale? El sentido de la colaboración entre administraciones era una plataforma GIS web donde verlo todo en tiempo real. Y finalmente vamos a la parte de informes, que ahí tenemos 2 botoncitos que son exportar a PDF y exportar en Word. Y aquí lo que se hace es generar una ficha de inspección. Ahí la ha descargado, la va a abrir y ya te da un fichero Word, también podría ser un PDF maquetado, ya listo pues para su revisión por parte de quien corresponda y seguramente adjuntarlo al expediente, firmarlo y continuar con la tramitación del expediente que corresponda, ¿vale? Entonces, la generación de un documento automática, esta parte, también queda cubierta con el GIS, porque fijaros que todo apunta, y es lo más importante, a una base de datos. Una base de datos que, fijaros, ha cogido anuncios de Airbnb desde su publicación, les ha asociado o una licencia legal o una vivienda, lo ha volcado en un GIS y a partir de ahí generamos expedientes, documentos, actas de inspección, etc. Y se finaliza, en este caso, la inspección o el control de la vivienda turística legal y, sobre todo, ilegal, ¿vale? Desde que empieza hasta que acaba. Quiero remarcar la trazabilidad. Un anuncio queda trazado. ¿En qué se ha traducido esto? Javier nos lo explica porque los resultados son bastante interesantes. Perdón. A ver. Aquí. Los resultados, los números hablan por sí solos. Sí, bueno, son resultados en 6 meses, como he dicho antes, teníamos poco tiempo, teníamos que actuar antes del verano, porque si no, los resultados tienen que llegar antes del verano. Se analizaron 3.524 anuncios revisados, como he dicho antes, 1 a 1. Y nos encontramos con 279 expedientes atrasados. En los últimos 5 años se habían detectado viviendas turísticas ilegales, pero se habían quedado atascadas. No se generaba la documentación necesaria. ¿Qué hicimos? Automatizar. Es que volvemos a la automatización. Introducimos los datos en el GIS y automáticamente de esa forma generamos todas las resoluciones para poder generar el expediente sancionador correspondiente. Detectamos 358 viviendas sin licencia y generamos 266 certificados de las URLs de los anuncios. Había una empresa certificadora que lo que hacía es que la vivienda detectada ilegal se hacía un certificado jurídicamente válido diciendo que ese día, a esa hora, ese anuncio existía. ¿Qué pasó? Como veis, hay 258 y 266. Hubo un efecto disuasorio. Cuando se empezó a obtener resultados, en los primeros meses empezaron a salir noticias en prensa a nivel local. ¿Qué provocó? La gente no sabía cómo lo detectábamos, estaban un poco asustados y empezaron a retirar anuncios. Claro, y nos dimos cuenta, cada vez que nos enviaban el scrapping de las plataformas, que el efecto era inverso. Normalmente llega el verano y los anuncios aumentan. En este caso se paró y luego empezaron a bajar llegando el verano. Entonces aquí es donde se vieron los resultados reales de este trabajo.
Y luego, bueno, aquí es un pequeño ejemplo. Bueno, esto es la INE, los datos que nos dieron. En noviembre de 2024, 3.399 anuncios. En noviembre de 2025 había 281 anuncios. Son resultados medibles. Bueno, y estos son noticias de prensa que salieron en El País, Cadena SER, Hosteltour, Confidencial, entre otras locales. Periódico de Ibiza, entre otros muchos. ¿Qué es lo que decía? Al final es generar que el trabajo saliera, generar muchas noticias y la gente por defecto dejó de anunciar. Entonces esto también fue otro de los éxitos de este proyecto. Y pasamos de sospechar a saber y de reaccionar a obtener resultados. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta?